seguimiento para ver cómo vamos. Se los pediría mucho de favor. Es completamente anónima, pero lo que queremos es saber más o menos a qué ritmo siente que va el curso. Si va muy rápido, si va muy lento, en qué cosas quieren que nos paremos más tiempo, qué cosas quieren que dejamos de hacer y cosas así. Les repito, a fin de cuentas, es su curso. Nosotros, Emi y yo, ya sabemos estas cosas. A los que les interesa saberlos de ustedes, ¿no? Entonces pueden tomarle un screenshot. Está también pegado en el chat de esta reunión, por si quieren saber la URL. Igual, otra cosa también bastante importante y que siento que ya más gente está haciendo. Si se atoran en algo, si por ejemplo hay algún problema en el que no entienden perfectamente cómo funciona o no entienden cierto caso de prueba, envíenlos y les ayudamos. Si están completamente atorados porque no saben, o sea, ya hicieron el problema, pero no, ustedes perjuran que está bien y con esfuerzo le dicen que está mal, envíennos también. Seguramente son casos muy interesantes en los que se descubre mucha información ahí de todo. Igual, sobre todo para la gente que está empezando, no están solos y no esperamos que sepan todos. Por ejemplo, si tú nunca habías tocado C o C++, aprender todo esto es bastante difícil. Hay cursos, por ejemplo, el primer curso de programación de SCOM generalmente es un curso de C y toma un semestre completo hacerlo, entonces no es trivial lo que están haciendo. Si ustedes no saben nada de matemáticas porque por alguna razón del mundo no son de físico-matemáticas, aprender todas las matemáticas que estamos viendo aquí tampoco van a ser fáciles, sobre todo la próxima clase de complejidad. Entonces, no se tiene que aprender todo, no esperamos que comprendan todo o que recuerden todo lo que estamos diciendo. Simplemente que se den una empapada general. Recuerden que a fin de cuentas este mini curso es como una especie de introducción, como una primera cita, como una entrevista de trabajo. Es darnos una idea general de qué es este mundo y ver si les gusta continuar o no. Estás muteada. Sigue muteada. Sorry, estoy haciendo el link porque de nuevo no podían entrar personas de otros lados. Thank you. Sorry. Tú continúa. Entonces, ¿quieres que yo envíe pantalla esta vez o quieres tú enviarles? Compartir pantalla. ¿Qué? Ah, que si quieres que yo siga compartiendo pantalla o tú quieres compartir pantalla. Ah, sí, continúa. Ok. Bueno, otra cosa interesante. Sin importar en qué nivel estén, por favor, practiquen. Tal vez no se ve muy grande la letra aquí, pero sea que ustedes solamente saben C, practiquen los problemas en C. Si a ustedes les encanta Python, hagan los problemas en Python. Si quieren aprender C++, hagan los problemas en C++. Si ustedes no saben programar para nada, resuelvan los problemas en lógica, a pesar de que no los programen. Pero, por favor, practiquen. La única forma de aprender programación cognitiva es practicando. Así como la única forma de aprender a manejar es manejando, la única forma de aprender, no sé, andar en bicicleta es andando en bicicleta, la única forma de aprender programación competitiva es haciendo programación competitiva, es haciendo problemas. Entonces, si ustedes no hacen problemas, no hay muchas cosas que les podamos ayudar. Mientras más problemas hayan, más se van a dar cuenta de en qué se están atorando, qué cosas tienen que mejorar, qué cosas les gustan. Así que hagan problemas, los más posibles. Igual, si no les gusta hacer problemas, no sé qué están haciendo aquí, porque justamente lo que vamos a hacer de aquí para el infinito es hacer problemas. Y es lo que les decíamos la vez pasada. No esperamos que todos los problemas les salgan a la primera. Hay problemas, y sobre todo los primeros, que pueden pasar 4 horas, 5 horas, 20 minutos, 2 días, en los que no les quede. Es completamente normal. Y eso es un problema interesante. Hay problemas interesantes de diferentes niveles. Pero cuando ustedes están empezando, casi cualquier problema es interesante. Casi cualquier problema le puede sacar un montón de jugo y se les puede ocurrir un montón de formas de resolverlo. Expriman las ideas que se les ocurran. Si les ocurren 3 formas de hacer un problema, háganlo. Y otra cosa, al menos a mí esto me motivó mucho y hace poquito encontré esta foto en mi galería de imágenes. Esto es de 2016. Fue el primer año que yo entré a SCOM. Ya me siento muy viejo. 2016, el primer año que entré a SCOM. Y me acuerdo que en uno de los pasillos que estaba por la universidad, estaba pegado este cartel. Fue así como, creo que me enteré del club de algoritmo, no me acuerdo si alguien más me había dicho para ese momento, pero esa imagen sí me pegó mucho, no sé por qué. El darte cuenta de que de verdad no estás tan lejos de poder llegar a competencias así de internacionales. No subestimen lo que están haciendo. Lo que estamos aprendiendo aquí no son problemas sencillos, son problemas muy difíciles. Entonces, van muy bien. Y ojalá algún día puedan llegar ustedes también a eso. ¿Tú quieres hablar del Instagram? Y que, bueno, no, pero también de lo otro.
O sea, tampoco no piensen que es una cosa de que solamente para personas mega pro, ¿no? O sea, de verdad, muchas personas pueden lograr ahí y el simple hecho de que ya estén en SCOM ya es como algo de wow, ¿no? O sea, están en SCOM, la gran mayoría de ustedes son de SCOM, porque es decir, hay muchas escuelas en las que enseñan ingeniería, hay muchísimas escuelas, demasiadas. Pero el simple hecho de que SCOM ya sea una de las pocas escuelas que ha llegado a la mundial de programación, se están encontrando con algo cool, ¿no? Y lo que decía Oscar, o sea, no es cualquier cosa, o sea, sí se están metiendo a programación competitiva, pero bueno, creo que ahorita le iba a decir Oscar con la siguiente Con diapositiva, pero, la del RPC. ajá, sí, con lo del RPC. O sea, no, no, no. Dilo, Oscar, dilo. Ok, bien, les voy a dar un contexto primero para la foto que están viendo ahorita ustedes. Hay un concurso muy bonito de programación competitiva enfocado en Latinoamérica que se llama el RPC. Yo creo que esta resolución no van a alcanzar a ver ustedes nada, pero si tienen un buen monitor, ojalá se alcance a ver. Ya, de hecho, justamente la próxima clase o la siguiente clase, después de la siguiente clase, vamos a platicar un poquito más del RPC, por si se quieren ir uniendo a los siguientes concursos que van a dar. Pero bueno, el resumen es un concurso de programación cooperativa enfocado en Latinoamérica. Y están ahorita viendo ustedes el marcador de la primera competencia que se hizo en 2021, si no me equivoco. Y bueno, de aquí nos vamos a pasar media hora platicando porque hay muchísimos equipos que conocemos y están los de Cuba y está el equipo de SCOM y demás. Entonces, primero que nada, darles una idea de que hay un montón de concursos que están pasando todo el tiempo. Segundo que nada, que esta comunidad es relativamente pequeña, nos acabamos conociendo todos muy fácilmente. Y los de Zacatecas, los de Cuba, los de no sé qué. Los de Colombia, También están bien a los chidos. de Colombia, creo que eran de Perú o de Uruguay los que habían venido al campamento pasado. Pero bueno, Ah, sí, de Perú. también darnos cuenta de que SCOM tiene un nivel muy, muy grande en Latinoamérica. O sea, tenemos equipos muy, muy buenos. Estamos generalmente en el top 3, top 5, top 10. Hay un montón de equipos de SCOM casi siempre. También que sean conscientes de que nosotros, por ejemplo, los que estamos ahorita dando la clase, no somos las personas super top en el club. Ya cuando entre de intermedios de avanzados van a darse cuenta de lo que es alguien que tiene un montón de tiempo invertido en estas cosas. Aún así, por ejemplo, el equipo de Etnia, que es el equipo 14, está en el lugar 14 a nivel Latinoamérica, que no es nada. Yo, por ejemplo, quise buscar un screenshot en el que apareciera también mi equipo, que creo que andaba como por el 30 y tantos, pero no lo encontré. Entonces, generalmente, sobre todo cuando damos problemas más complejos, casi siempre pregunta el mejor Etnia porque seguramente sepa responderles mejor que yo. Y también, otra cosa, esto es un detallito súper estúpido, pero se los quiero decir nada más. Por ejemplo, mi equipo que está en lugar 30 y tantos, o que estaba en lugar 30 y tantos en esta competencia, creo que resolvimos 3 o 4 problemas en ese momento. Ustedes hicieron 7, creo, o algo así, 6. Eh, Nos fue bastante mal, bastante mal, y somos de los peores equipos de SCOM. Los 3 tenemos Inter. O sea, competitiva generalmente es bastante más complejo que conseguir un trabajo bastante bueno a nivel mundial. Entonces, lo que están haciendo no es fácil, lo que están aprendiendo no es fácil, no es nada, ninguna cosa. Así que sientas orgullosos, orgullosos. Y bueno, siento que nos va a faltar tiempo. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Sí, nos va a faltar tiempo, está muy pesada. Y de hecho, ¿ya les dijiste el aviso de la recalendarización? Bueno, medio spoiler, pero sí, ahorita se los digo bien. Básicamente, para que estén enterados. Igual, ahorita que acabe la clase les pongo un post en Teams. Vamos a mover prebásicos para que, bueno, introducción a la programación cognitiva para que dure una semana más. O sea que tengamos 3 clases o 2 clases más. Ajá, 2 clases porque el 15 de marzo es feriado, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces, para que nos dé un poquito más de tiempo, para que esté el curso un poquito más relajado y no se sientan tan presionados, y ya tenemos entonces una fecha oficial en cuando va a ser el examen para entrar a básicos, que va a ser justamente el día de mi cumpleaños, 23 de marzo. Entonces, igual, ya les hago la alusión y demás cosas. Para que se vayan dando una idea. Así que de aquí al 23 de marzo todavía va a continuar este curso y a partir del 23 de marzo empieza el siguiente, para que se den una idea más o menos de que vamos como a la mitad, ¿sale? Igual, de la gente que me ha enviado varias preguntas, me he encontrado varios patrones que quería decirles. Ya sea para que se sientan identificados o para que sepan si algún problema no le está quedando, que seguramente sus problemas anden por aquí. Primero que nada, mucha gente sigue acostumbrada a programar como si fuera de la escuela y escriben el clásico, vamos a imprimir todos los números que recibió para entrada.
que está muy bien para debuguear, deberían de hacerlo, pero cuando envíen el código a Codeforces, acuérdense de quitarlo. O sus prints de, sí llegué aquí, o la respuesta es tal. Sí, está bien hacerlos, pero acuérdense de quitarlos, porque si no, a pesar de que su problema esté bien, Codeforces les va a decir que está mal. También bastante común, ahorita me estoy dando cuenta, sobre todo cuando tenemos problemas que involucran muchos test cases, es que ustedes declaran variables, pero no las inicializan, y entonces, por ejemplo, declaran un entero que se llama respuesta. ¿Y cuánto vale la respuesta? ¿Quién sabe? Declaran un entero que se llama número de viajeros. ¿Y cuántos viajeros empezamos? Pues quién sabe. Entonces podemos empezar con 0, con 500, con menos 43. Así que, recomendación muy personal, por favor, cada variable que pongan, denle algún valor que tenga sentido. Y si no tienen algún valor que tiene sentido, no deberían estar declarando esa variable todavía. Pero bueno, eso es otra cosa. Oye, ¿acabas de ver la nueva publicación que hicieron de Oro Legendario? Ah, qué hermoso. Sí, Ahorita al final. legendario. ¿Puedes regresar al screenshot del RPC? Sí. Más rápido. Ahorita, ya sé que cuando estemos haciendo algún problema o al final de esta clase, de verdad tenemos que platicarles de ese Instagram. Porque yo no sé demasiado. No. A la del RPC. Aquí, ya, sí. Ajá, sí. El tipo que está hasta arriba, su username es Marx. Él, si se fijan ahí en University, dice Marcel O'Farnet. Ese tipo es este tipo de aquí, el que está aquí en la pantallita. Él es Marcelo, es un chavo de Cuba que, hijo, o sea, es buenísimo, aparte de que está guapísimo y todo el mundo en el club lo adora. Ha venido varias veces aquí a México. Confirmo esas dos cosas muy fuertes. Sí, la verdad, es muy bueno. O sea, véanlo, él solito le ganó al mejor equipo de México. No, o sea, es un cubano que está a otro nivel. Si quieren ver más cosas sobre Marcelo o cosas del club, sigan al Uro Legendario. Está bonita esa cuenta. Al final de la clase que podemos a platicar un ratito. Bueno, lo que estaba haciendo algún problema sobre esa página de Instagram. Ya se me fue hablando de lo que les quería decir. Sí. Otra cosa que también veo mucho que pasan es que ponen todo en el main. No está mal, y sobre todo en programación competitiva, si quieren meter todo en el main, adelante. Simplemente que, repito, generalmente cuando tienes problemas con varios test cases o problemas ya más complicaditos, se te comienza a complicar leer el código y generalmente tú a veces mismo te haces bolas. A veces te olvida poner alguna cosa aquí o poner alguna cosa aquí. Pero justamente la clase de hoy también es para mejorar eso. Otra cosa que también he visto es que a mucha gente le gusta codear online, ya sea en Replit o en otras páginas random, que repito, no está mal. La cosa es que si ustedes lo hacen online, generalmente el compilador a veces no le da todos los warnings o no pueden elegir bien la versión de C++ o cosas así. Entonces, cosas que si ustedes hubieran compilado su programa en local, el mismo compilador les hubiera dicho, mira, aquí hay un problema por esto y por esto y por esto. Como lo hacen online, no se dan cuenta y entonces les toma un montón más de tiempo darse cuenta de eso. Entonces, si pueden darse para su computadora e instalar, súper bien. Y finalmente también, esta clase y sobre todo la siguiente de la siguiente, nos vamos a enfocar en que el objetivo, sobre todo usando C++, es no hacer las cosas que ya están hechas. Hay problemas muy interesantes. No tiene caso que si ustedes se reimplementen una función de ordena. No tiene caso que se reimplementen una función para imprimir todos los elementos de un vector. O que se reimplementen una función para contar cuántos elementos son pares o cuántos son impares. Ya hay una función que hace eso. Entonces, es más fácil de leer y es mucho menos probable que tengan bugs. Pero bueno, estas clases son justamente para que se den cuenta de todas las cosas que ya tiene el lenguaje. Y se los vuelvo a dejar aquí porque es un error que se encontrado un montón de veces. Porfa, póngale nombre que tenga sentido a sus variables. Sobre todo si son importantes. Aunque sean de 2 letras o 3 letras, pero que tengan algo de sentido. Y, si pueden, inicialicen con algún valor que tenga sentido. A menos que sea una variable que vayan a leer de consola, pónganle algún valor que tenga sentido, porfa, porque si no, es muy común que su problema a veces funcione y a veces no. O en su computadora funcione, pero en Codeforces no. Y ya. Sé que a veces parece que estamos platicando de un montón de cosas que no tienen nada que ver, pero les juro que poco a poco les va agarrando más sentido. Y por ejemplo, lo que dijimos de Marcelo va a tener mucho más sentido, lo que dijimos del RPC va a tener más sentido. Y poco a poco. Ustedes no se desesperen. Poco a poco todo va a tener más sentido. Pero bueno, habíamos cerrado la clase pasada con un problema que no nos dio tiempo de acabar de codear. Así que justamente vamos a retomar eso, ¿se les parece? Este problema estaba muy interesante y yo vi que a mucha gente le gustó. Era el arreglo con una suma impar, aunque suena más divertido cuando lo dices en inglés. Pero bueno,
Este problema lo habíamos visto en la clase pasada y habíamos llegado a más o menos como que varias soluciones, pero ni lo habíamos codeado ni habíamos encontrado una solución que fuera como que la definitiva y en la que todos estuviéramos de acuerdo. Así que antes de que continuemos, ¿alguien de aquí ya logró codificarlo y ya le dio acepte del problema en Codeforces? Generalmente acepte lo simplificamos como hace, entonces simplemente decimos, ¿alguien ya le dio acepte? Yo. Vamos uno. ¿Alguien más le dio? Bueno. Sí, a mí también. Estás bien, vamos bastante bien. Bien, ahora, ¿alguien tiene una forma de solucionarlo? Aunque no lo haya codificado, pero ya tiene una forma en la que se siente completamente seguro de que funciona para todos los casos. Las dos personas que les dio, pues ya tienen solución, ¿no? Pero aparte de ellos... Luis. Ajá, creo que había una persona que ya le había dado también. Ay, creo que Luis no iba. Bueno, creo que no. Creo que ya no lo intentaron. ¿Qué historia tan más triste? Le repito. Yo no lo he... Yo llegué con una conclusión, pero es que no recuerdo qué teníamos que mostrar. ¿Me puedes repetir tu mensaje? Te escuché algo como que yo llegué a una y después se cortó. Por favor. Es que un momento escuché que alguien estaba hablando. Alguien más. No hay problema. Continúa. O sea, llegué como una teoría, pero no recuerdo qué se tenía que imprimir como tal, si la solución, como ya la suma o un se puede o un no se puede. Exactamente, había que imprimir, ¿se puede o no se puede? O yes o no en inglés, pero ¿se puede o no se puede? Entonces, pues llegué a la conclusión, o sea, verificar primero qué cantidad primero si los elementos que están adentro, si todos son pares o son impares. Si todos son pares, la suma siempre va a ser par. Y no importa qué reemplaces, siempre va a ser par. Ahora, si hay números impares, si es una cantidad n si es una cantidad de números n par, e igual, no importa si reemplaces un número primo las veces que quieras, igual va a seguir dando par. En caso contrario de que sean números impares y sea una cantidad n de números impar, ahí sí va a ser impar, siempre la suma. Ok. Creo que tiene sentido eso. Sí. No me acuerdo si esa había sido la idea que habían dicho la semana pasada, pero está bastante cerca y es una forma relativamente sencilla de solucionarlo. ¿Alguien se acuerda de otra forma o alguien se lo llevó a otra forma? Yo llegué a un análisis parecido, pero acaba de decir la compañera, no contempla un caso que es en donde el arreglo tiene pares e impares. Siempre que hay pares e impares en un arreglo, sin importar lo que haya, en cuanto encuentras un par y un impar, ya sabes que lo puedes convertir en impar. Ok, está bueno, ajá. Yo también pensé en una y es checar los números que te dan y si tienes, checar primero si tienes algún impar. Si no lo tienes, entonces no se va a poder. Porque son pares. Sí. Y una vez que te aseguraste de que tienes un impar, checas si el número de números que te dieron es par o impar. Si es par, entonces checas si en el arreglo hay un número par. Si no, si tienes un número par de números, pero no tienes ningún número par, entonces no se va a poder, no se va a poder generar una suma que dé un número impar. Ajá. Entonces, checando eso, dar la respuesta de si se puede o no se puede. O sea, Ok. Vale, creo que tenemos 3 respuestas. ¿Alguien más? Adelante. Una pregunta. O sea, profe, nada más tenemos que en ese programa hacer los casos donde no se puede y ya todo lo demás que entre, pues ya se puede. Es otra forma de verlo, también se puede hacer eso, ajá.
Yo había propuesto uno la semana pasada. A ver, ajá. Que era básicamente solo nos concentramos en, o sea, contamos nada más la cantidad de números que son impares, porque si sumo pares, Ajá. pares. Así que cuento, Ajá. si me dan una cantidad impar de números impares, pues el número va a ser impar. Por ejemplo, al final tendría que 1, 3, 5, 7 y 9. Sí, ajá. Si, por ejemplo, sumo una cantidad de par de números impares, el número va a ser. Ajá. Por ejemplo, si sumo 1 y 3, me da un 4. Si sumo 5 y 7, Sí, sí. Hay que tener cuidado con eso entonces. nada más me concentro en los números impares. Cuento cuántos son. Si son cantidad par de impares, pues el número va a ser par. Si es cantidad impar de impares, el número va a ser impar. Ok, creo que sí. A ver, según yo, todas sus respuestas, a pesar de que varían un poco en cómo me las cuentan, creo que van más o menos a lo mismo. Y creo que todas ocupan, en cuanto a lógica de programación, más o menos la misma cosa. Leo los números y me entero de cuántos son impares o pares, da lo mismo, ¿no? Una vez que sepas el valor de una cosa, sabes del valor de la otra, ¿no? Y con esos datos, ¿cuántos números tengo? ¿Cuántos son pares? ¿Y cuántos son impares? Ya haces todos tus divs raritos, ¿no? Entonces, aprovechando que justamente el curso de programación competitiva, ¿por qué no intentamos programar este programa lo más rápido posible hasta que nos dé AC? ¿Les parece? Vamos a empezar a codificarlo desde cero. Seguro tiene que ser complicado. Déjenme moverlos. Lo único es que estoy compartiendo la pantalla chiquita, entonces voy a tener que hacer las cosas un poquito más grandes de lo que estoy acostumbrado. Vamos a hacer un nuevo archivo que se llame odd.cpp para que tenga algo de sentido del nombre. Oscar, una pregunta. Claro. Viene la dificultad en... Bueno, estoy tratando de ver dónde dice la dificultad de este problema, pero no sé si no viene. ¿Quieres contestar esa respuesta en lo que yo voy haciendo el template, Enia? Sí, en la página de Codeforces, en la página del problema, haz de cuenta que en la parte del lado izquierdo está como la descripción del problema y del lado derecho viene información sobre el problema. No sé si estás en la página de Codeforces o nada más lo viste en la diapositiva. Si no, búscalo así en Google de que Array with Awesome Codeforces. Bueno, del lado derecho te sale el round de donde fue el concurso. De entrada por ahí te puedes dar cuenta de más o menos en dónde está el nivel del problema. En este caso, el concurso que dice que pertenece a este problema dice round 617, división 3. La división 3 de Codeforces es la división más básica, podríamos decirlo, de Codeforces. Entonces, no es un problema súper difícil, pero sí te podrías encontrar uno que otro tema que necesitas para resolver el problema. La segunda parte que te dice que tan sencillo está el problema es meterte a la sección donde dice Problem Tags. Haz de cuenta que aparece Virtual Participation, práctica, clonar el concurso, luego enviar el problema y luego te dice tags del problema. Los tags del problema te pueden dar una buena idea de qué tan difícil es o no. En ese caso dice mat, eso quiere decir que implica un poco de matemáticas y él tiene un asterisco 800, que quiere decir que el nivel del problema es 800. Si te acuerdas la lista que les pasamos de los ladders, es para rangos de 1300 hacia abajo. Entonces, este problema es de nivel 800. Entonces, te puedes dar una idea de que es un problema relativamente sencillo. Y como tercer punto, te puedes meter al concurso, le das clic en donde dice el round, y cuando le das clic al round, ahí te pone la lista de problemas. En Codeforces, el problema A siempre es el más fácil, y mientras más grande sea la letra, más difícil es el problema. Entonces, un C va a ser más difícil que un A. Entonces, en este caso, el problema es A, Array Sums. Entonces quiere decir que de ese concurso este es el problema más fácil. Entonces de ahí te puedes dar una idea de que es probablemente el problema que más puedes atacar de ese concurso. No tiene sentido que te vayas a un C o que te vayas a un D. Eso solo es en Codeforces. Ninguna otra plataforma hace eso. Entonces eso de que el A es el más fácil solo pasa en Codeforces.
No sé si con eso te ayudé, más o menos a saber qué tan difícil es un problema. Sí, gracias. Cool. Por ejemplo, ¿y división 2? División 2 ya es, o sea, no quiere decir que es imposible. Uy, se acaba de caer Codeforces en este momento. La gente que hace programación competitiva no son los mejores desarrolladores del mundo. Todo es a que funcione. Pero bueno, la división 2 es un poquito más difícil que la división 3. La división 2 son... pues yo diría que para cuando están en intermedios ya es bueno que se vayan metiendo a concursos de división 2, pero también se pueden encontrar con problemas un tanto difíciles en división 2. A veces van a estar más difíciles, a veces van a estar más fáciles, pero ya es para gente que ya tiene práctica en programación competitiva, que ya ha concursado, que ya cosas así. Y la División 1 ya son así mega pros. Yo nunca he tenido un concurso en División 1, nunca me metí, no, bueno, no, uno sí en el Global Round y sufrí mucho, pero, pero no lo hagan. Por ahora, busquen concursos de División 3 si quieren hacer concursos de Codeforces y ya después, cuando sientan que resuelven varios o casi todos los problemas de de División 3, pues ya se pasan a la División 2. Es que, por ejemplo, donde nos mandaron de ladder, de Codeforce, todos son de división 2. Sí, no son de división 2. Es que hay algunos problemas que, digamos que el A o el B son problemas muy fáciles. De hecho, muchos de esos problemas incluso los sacan primero en división 2, como el A o como el B, y luego los sacan en división 3, como el C, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos cosas así es. Y depende qué tan abajo te vayas a ladder. Ahora también, el ladder es muy viejo y hace muchos años no existía Div 3, nada más existía Div 1 y Div 2. Entonces también, como son problemas viejitos, puede que en ese entonces no existiera Div 3. Igual, si lo que les acabamos de decir, primero, parece en chino, no se preocupen. Segundo, no debería parecerles tan en chino porque deberían de haber hecho algunos problemas de ladder. Y más importante, la clase después de la clase que sigue, porque la clase que sigue es ver complejidad, y yo creo que es la clase más importante que vamos a tener, pero bueno, la clase después de esa también tenemos un fragmento para poder platicar de Codeforces, de cómo se envían problemas, de qué es Div2, de qué es Div3, de qué es la RPC y cosas así. Así que no se preocupen, habrá también clase especializada de eso. Mientras Andy estaba platicando de todo eso, yo estaba haciendo como que un template sencillito para intentar resolver el problema. Les platico un poquito qué hice, para que sepan qué estamos haciendo. Hice un archivo que se llama auth.cpp. Aquí es donde voy a resolver el problema. Use mi using namespace de std para que no tenga que ponerlo a cada rato. Y lo primero que voy a leer es cuántos números va a recibir mi arreglo. Y después genero un vector de ese tamaño y voy elemento por elemento leyéndolos. Y igual que les recomendamos, lo primero que hice fue imprimirlos. Y si se dieron cuenta, mientras estábamos haciendo el directo, me pasé aquí 2 minutitos viendo por qué no se imprimía bien, hasta que me di cuenta de que mi caso de prueba estaba mal. Tenía aquí que nada más se podía imprimir el primer elemento. Entonces, lo único que hacía era leer estos 2 elementos. Y pues sí, nada más imprimí el 1. Y yo no entendía por qué nada más imprimí el 1 hasta que me di cuenta de que mi caso de prueba estaba mal y que tenía un arreglo con 5 elementos, del 1 al 5. Y una vez que ya tengo eso, ahora sí, ya se imprime del 1 al 5. Esto no me acuerdo si se los habíamos dicho, pero si no, es una buena recomendación. Tengo yo un comandito que hace todo. O sea, ustedes lo acaban de ver que lo acabo de hacer desde cero. Primero que paso es compilar. Compilar con la versión de C++ que a mí me interesa. Y después pongo estos 2 simbolitos. Es el símbolo de haz algo después de que esto acabe. Y lo que hago es ejecutar el programa. Así siempre me aseguro de que el programa que estoy ejecutando es la última versión de mi código. Porque también es muy común de que ustedes a veces modifican su código y se pueden hacer los casos de prueba, pero nunca vuelven a compilar, simplemente están ejecutando y ejecutando y ejecutando. Y entonces, por más que le muevan a su código, digo, la ejecución siempre va a ser igual. Eso también es un error que incluye. Pero bueno, entonces, asegurándome que ya puedo leer bien, aquí tengo un vector que tiene todos los números que estamos leyendo. Lo siguiente que todas sus soluciones decían era, hay que saber cuántos impares tengo y cuántos pares tengo. Así que si les parece, vamos a hacer los pares. Yo qué sé, los impares. A fin de cuentas el programa se llama auth, ¿no? Entonces, vamos a hacer los impares. Vamos a poner una variable que se llama impares. Y originalmente empieza en 0 y hacemos el for de toda la vida. Control C y Control V. Y lo que voy es elemento por elemento.
y checo. Oye, el elemento en la posición y... recuerden que les habíamos dicho que esta es la forma que generalmente checamos para hacer par o impar. Hay otra forma con bits, pero se las platicamos después. Checamos si este número es impar. Impar con 1. Si es así, simplemente hago este numerito más grande en 1. Y ya, ¿no? Y entonces aquí ya tengo una variable que me dice cuántos impares tengo. Y es muy bonito, porque ahora, bueno, con sin, para que no se enojen, puedo saber cuántos pares tengo. Simplemente es la cantidad de elementos que tenga menos los impares. Entonces ya aquí tengo 3 variables, las 3 que me interesan. Tengo cuántos elementos tengo, cuántos son impares y cuántos son pares. Y a partir de aquí empieza la lógica interesante del problema. Así que no estoy viendo la versión de Teams, nada más lo estoy escuchando. Así que grítenme. ¿Quién se anima a volverme a contar su solución para que la programemos ahorita? A ver si sí da. Mínimo fueron 4 personas las que hablaron. Quien quiera hablar, adelante. Lo primero sería ver si hay algún número impar. Si no hay impares ya valió, ¿verdad? Ajá. Entonces, si la cantidad de pares es 0, si la cantidad de impares es 0, ya valió, ¿no? Entonces hay que hacer un cout. Ya valió. Y al menos a mí me gusta simplemente decirle como que ya acabó el programa, ya no me tengo que preocupar por el else, ya se acabó. Vale, estamos ahora en un mundo en el que al menos hay un impar. ¿Cuál es el siguiente caso? Ver de qué tamaño es, bueno, cuántos números te dieran. Ok, ya tengo esta variable. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer con ese número? Si es par. Si es par. Ok, si es par, ¿qué pasa? Revisa si existe algún número impar entre los que te dieran. Ya sabemos que sí, ¿no? Porque si no existiera ningún impar, hubiera entrado de este if. Así que ya estamos seguros de que la cantidad de números es par y al menos hay algún impar. No, si hay algún par. Sí, hay algún par. Sí, cierto, esto también es importante. Y hay al menos algún par, ¿no? Si esto es cierto. Entonces, en ese caso, sí se puede. Regresamos yes. Vale, ahí. ¿Algún otro caso interesante? Y creo que con eso quedarían todos los casos. No, falta que uno. Sí se pueden. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Profe, ¿qué pasa si todos son los números impares, pero la suma, o sea, por ejemplo, 3, 3, 3, 3, o sea, que sea, y la suma da un número par, pero pues ya no puedes copiar otro. Ese falta ese caso, ¿no? Algo como esto, ¿no? Básicamente. Sí. Aquí la respuesta sería que, bueno, sí. Su compañero, que no lo estoy viendo ahorita, pero creo que se llamaba LL, o su simbolito era LL, dijo que ya no había más casos, ¿no? Entonces supongo que el caso por defecto era un no. En ese caso, hubiera entrado aquí, ¿no? Porque no entra dentro de este if y no entra dentro de este no entra dentro de este if, entonces la respuesta hubiera sido no. Entonces sí está bien, ¿no? Estoy programando el código en vivo. Díganme alguien, ¿hay algún caso que no estemos considerando? Es que, por ejemplo, si la cantidad de números que te dan es impar, si hay pares e impares, aunque haya un solo par, la suma te va a dar par. Pero si la cantidad de números es impar y hay solo impares, ahí sí te da impar. Pero, por ejemplo, en caso de que... es que estuve probando. A ver, dame un ejemplo de cómo matarías este código. Esa es la parte divertida siempre. Es que, por ejemplo, si tenemos 1, 4 y 5, es una cantidad n de números impares. Es una cantidad n impar, 1, 4 y 5. Y ahí la suma da par, en teoría, ¿no? Aquí esta suma da par, sí, exactamente. Pero sí hay una manera de volverla impar, que sería sustituyendo
cualquier número impar por ejemplo, el primer número impar que encuentres, sustituirlo con el par, con todos los pares que haya. Algo así, ¿no? No, al revés, como lo tenías antes de que 1, 1, 5. 1, 1, 5, 1, 1, 5 sale 7. Ok, sí. Entonces, básicamente, este caso de prueba tiene que decirte que sí, ¿no? Ajá, que sí. Y a ver, vamos a ver el código. ¿Aquí hay algún impar? Sí, entonces no entra aquí, ¿no? Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, sí falta eso. Entonces, ¿cuál caso de prueba nos falta? ¿Me lo puedes dictar? ¿Qué es lo que habría que hacer para decir que sí? Si es un número de números impar. Ajá, un número de números impar, ajá. Pero hay al menos un número par entre el arreglo. Sale. La respuesta es que sí, ¿no? Ajá. Ay, ¿esto por qué se está enojando conmigo? Ah, es que aquí lo puse mal. Events, me faltó una S. Events, ya. Entonces, hay events. Si la cantidad de números es impar y al menos hay un par, sí se puede, ¿no? Que es justamente este caso de prueba. Ok, creo que sí. ¿Hay algún otro caso entonces que nos esté faltando? Ya vimos los tres, ¿no? Este, y si no se puede, pues no. Es un momento de hablar. Si no, lo vamos a subir así a Codeforces y ojalá Codeforces tenga compasión con nosotros. Ok, creo que sí. Bueno, algo importante aquí que me está faltando ahorita es que el problema de Codeforces no es simplemente leer un solo arreglo, hay que leer muchísimos arreglos. El primer número que te envían justamente es cuántos arreglos vas a tener que leer. Entonces, aquí hay dos formas. Ahorita lo voy a hacer así, pero les voy a explicar una forma bastante más sencilla y bastante más común en programación objetiva de hacerlo. Puedes tener tu variable de test para saber cuántos test cases te van a enviar. La lees y haces un for, ¿no? Y es un copia-pega de este for. La cantidad de test, vamos a ponerle t. T. Y todo lo que habíamos hecho nosotros lo pegamos de aquí dentro. Y entonces, este return que siempre ponía ya no tiene que estar aquí, tiene que ser un continuo, ¿no? Tururú, tururú. Y creo que ya. ¿Es eso o hacemos estos if else? Que creo que chance ya te se entiende un poquito mejor. Quitamos este. Y ya, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos leído los test cases y vamos uno por uno, ya debería de funcionar. Lo siguiente que siempre hay que hacer es justamente checar los casos de prueba que teníamos en nuestro problema. Este es array without sum. Vamos a ver si lo encontramos. Creo que es este problema. No sé por qué mi internet está tan lento. Sí, es este problema. Entonces tiene que salir yes, no, yes y no, no. Y estoy ahorita usando lo que habíamos visto en la clase pasada que se llama redireccionamiento de entrada. No sé cómo le llamaste, pero es básicamente decirle a tu programita que la entrada va a estar en un archivo que se llama auth.in. Y vamos a ver si sale. Ay, me equivoqué. A mí me pasa siempre esto, que ponga la flechita en la dirección incorrecta. Ay, se murió. A ver. ¿Sí lo hice bien? ¿Sí copié y pegué el código bien? Una vez. ¿O lo copié dos veces? No, está bien. Ahí estás. Yes, no. Ok, aquí hay algunos casos que no le están dando. El tercer caso tendría que decirnos que sí, ¿no? Y justamente nuestro programa está diciendo que no. El tercer caso, este es el primero, este es del segundo, este es del tercero. Ok, ¿qué pasa con un arreglo que solamente tiene puros 3? Una cantidad impar de 3. Vamos a ir a nuestro código. Si alguien ya sabe la respuesta, dígala, por favor. Sí, es exactamente sí, pero si él lo programó como no, hasta el final
fue el que dijo que si no entraba en ninguna, es no. O sea, ahí tendría que haber otro if. Si los números son iguales, pero la cantidad de números que hay es impar, es sí. No sé si me doy a entender. Si la cantidad... O sea, algo así, ¿no? Si tu arreglo tienes... Even será todos los números son iguales. Y ¿Todos los números son iguales? Ajá, y son impares los números. Y aparte la cantidad de números que tienes es impar, en ese caso sería así. O sea, por ejemplo, 3, 3, 3. Uh-huh. ¿Y este caso? También tiene que decir que sí, ¿no? Pero Sí, no son los números iguales. Creo que más que sean Una iguales pregunta. o no, tienen que ser todos impares, ¿no? Ajá, Even adelante. es que sean pares o impares. Ah, sí. Esto yo me lo pasaba con el inglés. Y alguien me lo dijo una vez y siempre se me ha quedado bien grabado. Odd tiene 3 letras, por lo tanto significa impar. Y even tiene 4 letras, por lo tanto significa par. Es la forma en la que yo lo traduzco en mi cabeza. Ah, entonces creo que en el último que habíamos puesto, que había dicho la chica, debería ser O en vez de evens. O sea, de que haya un número impar, que haya un número impar de números y aparte exista al menos un número impar. Ok. Creo que era... Son 4 casos en total. Entonces, este es un caso, ¿no? Y aparte el que tú me dijiste es otro, ¿no? Este es el que tú me dijiste. Y aparte, este que me acaban de decir. Ok. Perdón, es que yo creo que se nos están multiplicando mucho los casos. Yo tengo un análisis en el que solo necesito 2 casos generales. En donde te dan... ese me gusta. 2 casos generales. Ajá. Te dan un vector... bueno, son a 2... mí como codificador me gustan cuando escribo pocas líneas, así que adelante. ¿Cuáles son los 2 casos generales? Vamos a intentar probar. Un vector puro y te dan un vector híbrido. Un vector puro es un vector que tiene o bien solo pares o bien solo nones. Solo impares. Esos dos vectores te dan por así en automático la respuesta. O sea, te dan... Espera eso. Puedo codificar bastante más lento de lo que me estás contando. Tenemos una definición de un vector que es puro o impuro, ¿no? Y para que seas puro, la cantidad de impares tiene que ser igual a 0. O la cantidad de pares tiene que ser igual a 0, ¿no? Alguna de las dos. Exactamente. Vale, si tenemos un vector puro, ¿qué pasa? Bueno, pueden pasar 2 cosas ahí. Oh, Dios. No, bueno, lo que pasa es que ahí ya sabes que si tienes 0 pares, puedes tener tienes una suma impar sí o sí. Entonces la respuesta es sí, ¿no? Ajá. Okay. Si tienes 0 impares, la respuesta es no. Ok. Entonces, creo que me dejaron explicado así con los ifs, ¿no? Si la cantidad de impares es igual a 0, ajá, la respuesta es sí. Vale. Toda la demás gente que nos está escuchando, su objetivo es encontrar algún bug en el código que estamos escribiendo. Okay. No, si los pares es 0, la respuesta es sí. Ajá. Ajá. Si los impares son 0, la respuesta es no. Si los impares son 0, la respuesta es no. Ok, en esa creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? La sencillita. Ajá. Y tienes el caso híbrido, en el que tienes pares e impares en un mismo vector. Sí, ok. ¿Y en ese caso qué es lo que había que hacer? No, si tienes pares e impares en un mismo vector, también es sí en automático. Ok. ¿Y ya? Pero no, hay uno, si tienes solo impares, ahí depende del tamaño del vector. Si tienes solo impares, ajá. Ahí depende del tamaño del vector. Es que yo creo que es más fácil empezar desde el tamaño del vector, así tienes 2 casos generales y ya se desglosa más fácil. Porque mire, yo tengo así como
Sí, el número... Ya casi acabamos con ese código. Bueno, entonces termine. A ver, vamos a hacer. Si ya casi acabamos, me lo cuentas, lo enviamos y ojalá sí da. Si no da, hacemos la opción de Brenda. Y si no da, la opción del siguiente. Y así nos la vamos a pasar, ¿te parece? Perfecto. Amigo, tienes que dar referencias. Recuerdo. Sí, la idea es... sí, cierto. Ahorita platicamos de referencias. No está bien padre eso. Ajá. La idea es cuando tienes mezclado, cuando tienes solo impares, si la Solo impares. Solo Ajá. impares es este, ¿no? Ajá. No, aquí. Solo impares. Ajá. Si la cardinalidad del arreglo es par, Ajá. entonces Si la respuesta es no. La respuesta es no. Y supongo que en el otro caso la respuesta es Si sí, la ¿no? cardinalidad del arreglo es impar, la respuesta es sí. Y listo, ya están todos los casos. No eran 3, eran 5, pero ok, me parece bastante concisa la cosa. Sí son todos, ¿no? Vamos a ver si sí da. Los casos de va a parecer que sí quiero. Estamos de acuerdo, ¿no? Que eran 2 yeses y los demás no. Tengo una observación nada más. Creo que Adelante. poner todos los casos, poner sí, no, no. Ajá. Puedes poner simplemente todos los que sean no o todos los que sean sí. Sí, Y poner sí. Estoy completamente contigo. el code lo contrario, ¿no? Creo que eso te reduce. Vamos a ver primero que nada si la solución está bien. Recuerden que en competitiva lo importante es que... Pero sí, yo también soy muy fan de nada más tener 2 casos, los que sí y los que no. Que usemos dedos para ver que sí da. Por favor. Ok, sí dio. Vamos a hacer rápido la versión de Brenda y después nos movemos al siguiente problema. Porque parece ser que la versión de Brenda es bastante diferente. Así que, todo tuyo, Brenda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los casos de prueba que tenemos que considerar primero? Pues es parecido porque también me di cuenta de que había 2 sí y 2 no al final. Ok. Entonces, primero yo contemplé que valorara cómo era el número de números. Ok. Si es... ¿Y con qué empezamos? ¿Par o impar? Si es par Si es par, ajá. y son puros números pares, Y son puros números pares, ¿eso quiere decir que la cantidad de impares son 0? Ajá. Ay, entonces es un no. es un no. Ahora nos vamos con el otro caso. Ajá. En el otro caso, ¿qué pasa? Si es impar, si el número de números es impar. Ok. Es de este. Ajá. Entonces, ahí hay 3 posibles casos. Que todos los números del arreglo sean pares. Si todos son pares, eso quiere... Vamos a escribirlo así. Si todos son pares, literalmente todos son pares. Ajá, ¿qué pasa? Ay. Ahí es un no. Ahí es un no. Ok, ay, ajá. Si no, si todos son impares. Si no son impares, entonces, si todos son impares, entonces es sí. Si todos son impares, esto es un sí. Y si son pares e impares, un sí. Bueno, entonces en cualquiera de los otros casos, ¿no? Podemos reducirla aquí. En cualquiera de los otros 2 casos es un sí. Ok. Y nos falta este casito de prueba. ¿Qué pasa si son... el número de números es par, pero hay al menos un impar? ¿Es un sí o un no? Es lo último que me falta. Un sí. Un sí. Crucemos dedos. Aquí estoy viendo el contador y llevamos 1 hora. No puedo creer cómo estamos 1 hora aquí. Bueno, vamos a ver si sí da. Ay, ¿qué pasó? Espérate. ¿Qué estoy haciendo mal aquí? Da, pero no da algunos casos, ¿no? No sé qué casos no salió al revés, creo. Yes, no, yes, no. ¿Qué? A ver, ¿qué? Ok, algo anda raro aquí. Pero bueno, ya tenemos una solución que funcione. Ojalá tuviéramos más tiempo para esto. Ahorita si quieres checas tu solución. Y si sigues sin saber por qué tu solución no da, me envías un mensaje. Porque esto está interesante. Según yo sí debería dar. Pero Enya tiene razón, no nos va a dar tiempo si nos seguimos aquí. Sorry. ¿Dónde estaba la presentación? Dígame que no será la presentación. Ahí está. Esta es la presentación. Bien, ya vi una forma. Nada más para su curiosidad, esta es la forma que a mí se me ocurrió.
Según yo, son 2 casos, bueno, 3 casos. Pero bueno, hay incluso una forma más sencilla de hacerlo, pero es que necesitamos saber más cosas para que se den cuenta de que esto se puede hacer incluso más sencillo. Pero esto no es lo que queríamos ver ahorita. Antes de que nos movamos con otra parte, ¿alguien tiene alguna última pregunta entonces? Sí, ¿cómo funciona la biblioteca de algoritmos? Justamente al final de esta clase y sobre todo la siguiente clase nos vamos a dedicar a hablar justamente de la biblioteca de algoritmos, porque está muy interesante y a mí me gusta muchísimo. Así que no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Ok, consideré su silencio aplastante común. Ya. Yo tengo una pregunta. Ajá. Que bueno, que es más que una pregunta, un problema que estoy teniendo usualmente, que es al resolver los problemas de Codeforces, que es la entrada de datos. Adelante. Se me hace bastante confuso el cómo funciona la entrada de datos, por lo menos en C++. Ok. Por ejemplo, en este caso, como un ejemplo, la entrada de datos anterior, de cómo funcionaba a partir de los for, y la verdad es que se me hace bastante confuso cómo el recibir todos esos datos, porque veo que entran todos los datos juntos, se podría decir así, por líneas, y no sé cómo es que esté el funcionamiento de esto. Ok. Hace 2 prebásicos, 2 o 3, explicábamos, no, sí 2, porque hace 2 fue el trimestre mixto, explicábamos cómo funciona la entrada de datos y cómo funciona esta cosa, pero a lo largo del tiempo también nos hemos dado cuenta que mucha de la información que como que explicamos y que damos mucha teoría, como que al final no suele ser tan efectiva como resolver problemas. Entonces hemos tratado de quitar mucha de esa teoría y tratar de meter más peso a los problemas que de tanta teoría. Por eso la sesión pasada fue como hiperteórica, fue como combinación de todo lo que fuimos dejando libremente teoría en esa sesión. Pero mira, si quieres, mándame un mensaje y te explico ya más a detalle cómo funciona esa cosa, porque si no, nos podemos extender más tiempo y realmente nada más necesitas comprender cómo se leen los datos, pero no tanto cómo funciona por dentro. Entonces, si quieres, mándame un mensajito y ya te asesoro. Va, gracias. El TLDR, el super resumen es: Sein va a leer tu archivo de entrada hasta que encuentre un entero. O bueno, si tú tienes un string, va a leer hasta que encuentre un string, pero sí. Igual se puede buscar en internet, según yo, bastante fácil cómo funciona así. ¡Ay, Dios mío, no nos va a dar tiempo! Vamos a ver qué tan lejos llegamos y no vamos a hacerlo sin presión. Tenemos otras 2 clases. Vamos a ir lentito, despacito. Agregaste justamente temas. Tenemos que hablar, Oscar. Ok, todo bien, perdón. No, eso te toca a ti. Ok, adelante, bueno, pues. Me refiero a que agregaste temas a las nuevas sesiones. Sí, también tenemos que hablar de eso. Algo que no hemos visto, pero que es muy, muy útil, incluso en programación competitiva, es por favor usen funciones. Si alguien es nuevo en programación, tal vez el concepto es medio complicado, pero la idea es básicamente que tú puedes en programación, en C++, en C, en Java, en prácticamente cualquier lenguaje, agrupar muchas cosas que haces muy seguido y guardarlas en otro bloque de código. En C++ básicamente hay 2 formas de declarar funciones. Ahí están viendo las 2. Yo generalmente me voy por la de abajo, pero son intercambiables. Tengo combinaciones por las cuales irme por la de abajo, pero son intercambiables. Y les recomiendo mucho que la utilicen. Creo que es lo pusimos al final, pero ahorita les explico una idea fácil de dónde pueden utilizarlas para que les simplifique mucho la vida. Eso sí, lo que queríamos hablar el día de hoy, una de las cosas importantes de las que queríamos hablar el día de hoy, de C++, es un tema que se llama referencias. Es un tema muy importante y voy a intentar simplificarlo, pero hay pláticas de 2 horas o cursos de varios días sobre solamente fragmentos de las referencias, así que no me quiero complicar mucho la vida. Vale, vamos a explicarlos de manera sencilla. C++ es un lenguaje muy bonito, porque todas las cosas que tú tienes tienen algo que se llaman valores de tipo. Es decir, si tú tienes un entero que vale 3, en realidad tienes eso, tienes un entero que vale 3. Sé que parece muy estúpido, pero es que en prácticamente ningún otro lenguaje tienes eso. Si tú tienes una cadena de texto que dice hola mundo, tienes una cadena de texto que dice hola mundo. Si tú tienes un vector con 3 números, tienes un vector con 3 números. Ya sé que suena muy estúpido, pero gente que venga de Python, gente que venga de Java, lo que tiene es un puntero hacia una parte de memoria donde está eso. No, en C++ no. Si tú tienes 3 números, tienes los 3 números pegaditos. Si tú tienes un entero, tienes un entero. Y ya.
No tienes nada más raro. Pero justamente C++ es muy versátil y te deja explicar o expresar otro tipo de variables. Esas son las referencias. Es muy común que quieras, en vez de hacer copias de las cosas, hablar de la cosa per se. Ahorita les voy a dar varios ejemplos en los cuales esto es muy útil. Pero básicamente el tema de referencias es, en C++ tienes la capacidad de agarrar una variable y darle un nuevo nombre. Por ejemplo, tenemos una variable que se llama number y puedo declarar otro nuevo nombre para esa variable, que se llama reference to number. Ventajas que esta cosa tiene. Por ejemplo, con las funciones. Imaginemos que yo soy muy nuevo en programación y creo una función que se llama, por favor, agrégale 3 a este número. Y aquí están viendo cómo la defino, ¿no? Simplemente recibo un número y le agrego 3. Si ustedes son nuevos de programación, no ven nada malo con esta función, ¿no? Toma el número, le suma 3, todo muy padre, ¿no? Pero lo que pasa es que si la probamos en la realidad, no funciona. Si yo declaro un número que inicializo en 0, lo imprimo, pues vale 0. Mando a llamar a la función y sigue valiendo 0. Y sé que parece muy estúpido, sobre todo al principio, pero esto es muy común que pase. Es muy común querer modificar las cosas que tienes y no modificar copias, porque aquí, lo que aquí está pasando es que estamos haciendo una copia de ese número y le estamos añadiendo 3 a una copia que hicimos de ese número. Por defecto, C++ le encanta trabajar con copias, así que si ustedes no le dicen nada, lo que va a hacer a cada rato es hacer copias de las cosas que ustedes le pasen. Si tú dices, cuidado si se van a Python, porque Python ama las referencias. Sí. Entonces van a sufrir. Entonces, en C++, cada que puede, hace copias, a menos que tú le digas lo contrario. Para decirle lo contrario, justamente tienes que hablar de referencias. Por ejemplo, vamos a esperar que esto no nos tome mucho tiempo. Si yo tuviera aquí literalmente la función que hicimos ahorita, que se llama a3, por ejemplo, recibe un número, que lo llamamos n, y lo que hace es n más igual a 3. Aquí agregó 3, ¿no? Bueno, no regresa nada. Esta función no va a hacer nada, porque simplemente genera una copia y le suma 3 a la copia. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que le sume 3 a la variable original que estamos viendo. Y eso es muy fácil de hacerlo. Si ustedes quieren decir, oye, no quiero copias, quiero la cosa per se, le pones este simbolito. Es del simbolito del aspersan, es del simbolito de la AND. Y ya, por ejemplo, vamos a quitar todo el código que hicimos de aquí. Y vamos a llamar a esas dos funciones. Tenemos un entero, n, que empieza en 0, ¿no? Y si mando a llamar a la primera función, es que las llamé igual. Cool. Si yo mando a llamar a la primera función, e imprimo cuánto vale n va a seguir valiendo 0, porque estoy trabajando sobre copias. Aquí pueden verlo. Sigue valiendo 0. Pero si mando a llamar a la otra función, añadir 3 cool, sí funciona. Es porque creo que es el único, prácticamente el único lenguaje que te permite hacer esto. Decir, ¿quiero una copia o no quiero una copia? Quiero la cosa de verdad, por favor, dámela de verdad. Esto es muy útil sobre todo para el performance, para hacer tu código lo más rápido posible. Aquí hay otros ejemplitos que, por ejemplo, les puse. Supongamos que tenemos una variable que la ponemos en 5 y declaro una referencia. Recuerden que la forma de hacer referencias es poner este simbolito. Ya se lo pueden pegar al tipo o lo pueden pegar al nombre que le quieran poner, ¿no? Entonces, ahora las dos variables valen lo mismo, valen 5. Si yo cambio el valor de una, la otra también cambia. Si yo cambio el valor de la otra también cambia. Esto es muy útil. Sé que ahorita no lo parece, pero es muy, muy útil. Y lo vamos a ocupar a cada rato. Es básicamente una forma de crear como una especie de gemelas, de clones, de que modificas uno y se modifica el otro. Porque estamos modificando a la cosa per se, no a las copias. Aquí un ejemplito un poquito más realista. Supongamos que tenemos una materia de programación de matemáticas discretas, que están en equipo Alicia y Beto. Entonces, si Alicia saca 8, Beto saca 8. Da lo mismo a quien le ponga la calificación. Ambos tienen que tener la misma calificación. Esto es muy útil en programación y me sorprende de verdad que no haya más lenguajes que hagan esto. Algunas reglas, ahorita que las quieran ocupar. Una referencia tiene que estar unida a otra variable desde el momento en el que se crea. Es decir,
Eso que a ustedes les encanta declarar variables, pero no darles un valor, no se puede. Cuando pase esto, el compilador se enoja con ustedes y les dice que eso está mal. Así que, por favor, cuando declaren una referencia, tienen que darle algún valor. Y las referencias son muy sencillas. Si alguien viene de C, es básicamente punteros, pero mejorados. Entonces, para evitarte problemas, si tú declaras una referencia y la pegas a tal variable, se va a quedar de por vida con esa variable. Si quieres cambiarla, no se puede. Tienes que crear otra referencia con otra nueva variable. Pero no puedes reutilizarlas para evitarnos problemas. Si hacen eso, si no hacen eso, el compilador se va a enojar con ustedes. ¿Qué problema soluciona? Ya vimos, podemos ahora hacer funciones que afecten a los argumentos, que no hagan copias. Eso es muy útil, a veces porque tú quieres hacer eso, tú quieres modificar la cosa per se, y a veces porque hacer copias es muy, muy lento. Generar copias de lo estúpido es una de las razones por las cuales muchos lenguajes de programación toman una cantidad absurda de tiempo, porque están haciendo copias de lo estúpido. Y ya sé, hacer una copia de un entero tal vez no es muy tardado, pero imagínense en el caso que estamos resolviendo ahorita, que tenemos un arreglo de 1000 elementos o 2000 elementos. Hacer una copia de un arreglo de 2000 elementos no es rápido. Entonces, si ustedes pueden evitarle ese trabajo al programa, muchísimo mejor. C++ les da la capacidad de decirles, oye, no quiero una copia, pásame el original. No hagas una copia, simplemente pásamelo y ya. Había una referencia a mí que me gustaba mucho, sobre todo cuando estaba aprendiendo esto, y era, imagínate que tú vives en una casa muy lejos, y yo quiero visitarte para darte algo. Hay dos opciones. Me dices tu dirección, acá punteros, y yo voy para contigo, o agarras y te traes toda tu casa para acá. Una es obviamente ridícula. Si no usan referencias, ustedes son la persona que se anda enviando el camión para un lado en el que no tiene sentido. Por favor, usen las referencias cuando tenga sentido. Ahorita vamos a ver varios ejemplos de dónde ocuparlas, así que no se preocupen. Déjame saltar esto. Y lo que les decía, C++ es súper expresivo. Agarren el lenguaje y utilícenlo para expresar lo que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, tengo aquí una función que se llama poner todo en mayúsculas. Y a pesar de que se llaman igual, con este argumento yo me puedo dar diferentes cosas. Aquí es una copia. Agarro el string, el texto que tenía y estoy generando una copia. No sé para qué la quiero, pero lo estás haciendo. Aquí no estás generando una copia, estoy ocupando el original. Algo muy común que pasa es, oye, y si la función lo modifica, o si lo borra, o si se pone a jugar con mi arreglo y yo no quiero que haga eso, pues le puedes decir que, por favor, no lo modifique. Y ya. Entonces puede ser súper expresivo en C++. Si alguien viene de C, esto es básicamente punteros, pero muchísimo mejor. No hablemos de punteros. Tal vez en algún futuro de básico lo vamos a ocupar para listas, pero para ahorita no. Las reglas que les dije, no puede hacer aritmética, no puede hacer nada raro, no puede reasignar una referencia, y no puedes tener referencias a referencias porque la cosa se pondría muy complicada. Y tampoco tiene mucho sentido. Sé que fue mucha información, y sobre todo porque se las intenté dar como en 10 minutos en vez de media hora, que era lo que tenía planeado hacer. Pero espero que la idea les haya quedado claro. Básicamente, cualquier tipo de dato, cualquier cosa que tú tengas en C++, puedes decirle al compilador, oye, no quiero la cosa en sí, si no quiero una copia, si no quiero la cosa, simplemente puedo ese simbolito. Puedo tener una función que toma un vector de números, y aquí lo está tomando por copia, está haciendo una copia, cada que manda a llamar esta función. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Puedo tener una string, y aquí estoy haciendo una referencia, y ahora una copia. Referencia, copia. Referencia, copia. Y lo pueden pegar en cualquier parte del lenguaje. Pueden hacer variables, pueden hacerlo en cualquier parte del lenguaje. Ese simbolito raro lo que hace. Y ya, entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Supongo que va a haber un montón, pero generalmente mientras más problemas hagamos y más lo vayamos ocupando, se van a dar cuenta de lo útil que son. Pero ahora sí, ¿alguna pregunta que tengan? Da miedo cuando no tienen preguntas. Ok, bien. Vamos a intentar hacer esto justamente con problemitas. Este problemita es relativamente sencillo, pero justamente es para ejemplificar lo que estamos haciendo ahorita. Y de hecho, este creo que va a ser el primer problema que en específico lo pueden encontrar en una entrevista de trabajo. Ya no creo que ahorita, pero no sé, hace 2 o 3 años,
pudiera ser un problema que perfectamente se los daban a ustedes para entrevistar en Google, en Facebook, o en Microsoft, en donde sea. Y se lo voy a explicar. Vamos ahorita a volver a platicar los problemitas y vamos a volver a hablar de código. Supongan que yo quiero hacer un detector para ver si estoy escribiendo bien las palabras. Y te voy a explicar qué significa escribir bien las palabras. Estoy específicamente hablando de las mayúsculas. Voy a decir que una palabra está bien escrita si todas sus letras son mayúsculas. Cosas como USA. Déjame ver si puedo escribir aquí. Como USA, como MX, como hola. Son palabras bien escritas, ¿no? Voy a decir que también está bien escrita si todas son minúsculas. Esta palabra está bien escrita. Esta palabra está bien escrita. Esta palabra está bien escrita. Y también voy a decir que está bien escrita si la primera letra es mayúscula y todas las demás son minúsculas. Algo como así. Eso también está bien escrito, ¿sale? Entonces, ese es el problema. Y vuelvo a decirles con ustedes. ¿A alguien se le ocurre alguna forma de resolverlo? Les digo, este problema podría ser de entrevistas, así que más vale que me digan algo. Pues a mí de primera mano se me ocurre como la solución que había mandado mi compañero la otra vez de checar los códigos ASCII. Entonces, si todas son arriba, bueno, entre el rango de la A mayúscula, la Z mayúscula, esto está bien. Si todas son del rango de la A minúscula a la Z minúscula, también están bien. Y en el último sería si solamente la primera está entre el rango de la A mayúscula y la Z mayúscula y todas las demás están en el rango de la A minúscula a la Z minúscula. Bueno, sí. Eso te quitaría el caso de esta y esta, ¿no? Pero ¿qué pasaría en este caso? ¿Cómo lo harías? Por eso, o sea, si la primera letra es sí, ¿no? Dice la primera letra. Si la primera letra es mayúscula. Ajá, y todas las demás están. Ok. Sí, fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? Sí. Algo que les quería decir antes de que se me vaya a la onda. Esto justamente lo que hicimos hace ratito, en lo que yo básicamente codificaba. Y otras personas me estaban diciendo qué es lo que había que codificar. Es muy común en programación competitiva, es lo que les habíamos hablado. Generalmente cuando trabajamos en equipos como que nos metemos en ciertos roles. Les digo que a mí me gusta mucho el rol de programar. Y entonces yo soy como que lo llaman en inglés code monkey, como que un mono que programa. Y ustedes, Brenda, Luis, Carlos, me decían qué es lo que había que hacer. Yo estaba perdido del problema y ustedes me decían qué es lo que había que hacer. Esto quedaría muy bien para hacerlo con este problema, pero siento que nos va a tomar mucho tiempo. Entonces voy a hacer esto. Este problema también está fácil de encontrarlo en varias páginas. Ahorita en el link de seguimiento les voy a dejar el link para este problema. Yo tengo una idea. Ajá, adelante. Si encuentras una mayúscula después de la posición 0 del arreglo, entonces todas tienen que ser mayúsculas. Ok, esa está buena, sí. Sí. Entonces voy a hacer esto. Les voy a dejar el link. Y si se dan cuenta, al menos ya hay varias soluciones medio en el aire. Este problema no es difícil en cuanto a lógica, pero el código se puede poner medio feo, porque van a ser 50 ifs y demás cosas si lo hacen mal. Así que intenta programarlo y vamos a ver qué tal queda la próxima clase, justamente cuando quedamos la próxima clase. Bueno, la próxima clase. Vamos a ver qué tanto tiempo nos da. Porque justamente nos quedan unos 10 minutos y yo creo que más valioso que este problema es el problema del ASCII. ¿Tú qué dices, Daniel? ¿Este o el problema del ASCII? Yo voto por el del ASCII. Sí, adelante. Ya no me acuerdo cuál era, pero creo que sí. Bien, vamos a hacer esto rápido para que no vean el spoiler. Ahí estás. ¿Quieres que te deje compartir pantalla para que lo busques? ¿Te envío el link? Uy, ya me acordé cuál es. No, ya lo vi. Ay, estoy muy buena. Así que, adelante. Deja de compartir pantalla, todo tuyo. No lo tengo abierto. A ver, déjame. Link de seguimiento. Está en el link de seguimiento. Denme un momentito. No estaba lista para esto. No pensé que llegáramos. Nadie pensó que llegáramos a esto. Retos y problemas. Cool. Ya ve cuál es. Es el de la uva muerta, ¿no? El Live Archive.
Si tuviéramos tiempo, les hablaríamos de qué es la uva muerta. Muy divertida también. Está bien bonita la uva. Pero no, sí, se murió muy rápido. Sí, uy, este problema está muy bueno. Mira, vamos a ponerle zoom. Y bueno, o sea, pues ya saben, ¿no? A los problemas de programación competitiva les encanta poner redacciones raras, pero básicamente dice que, bueno, pues antes teníamos que hacer dibujitos como con cosas ASCII, ¿no? Porque no existían los emojis y menos los bitmojis, amo los bitmojis. Y bueno, dice que básicamente pues todo lo tenías que hacer con caracteres ASCII, ¿no? Pero en este caso te van a dar un polígono y este polígono está dibujado con caracteres ASCII. Entonces te está diciendo que lo que necesitas en este problema es encontrar el área de este polígono. Y bueno, te dice que la figura está formada de 3 caracteres, ¿no? De puntito, de barrita invertida y barrita normal, o no sé cuál digan que es normal e invertida, pero las dos. Y cada carácter representa una unidad en la figura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este dibujito ASCII se traduce en esta matriz, ¿no? Que está dibujando esta como piecita de Tetris. Y bueno, pues dice que representa un cuadrito así sencillo con el bueno, o sea, con el puntito y que la diagonal, pues significa que es una diagonal, literalmente borde de la figura del polígono. Y bueno, pues la invertida pues representa lo opuesto, ¿no? O sea, el otro bordecito. Entonces, pues básicamente tú recibes esta matriz con este dibujito y tienes que encontrar el área. Entonces, la entrada pues es de varios casos de prueba. Entonces, cada uno está descrito de la siguiente forma. Dice que la primera línea contiene la altura y bueno, el primer número contiene la altura y el segundo contiene la anchura, ¿no? Y luego siguen H líneas con W caracteres cada línea, o sea, pues básicamente la descripción, ¿no? Dice que la figura, la figura usando esas cosas ASCII, y dice que está garantizado que la figura solamente va a contener exactamente un polígono sin intersecciones sin intersecciones a sí mismo, ni toques a sí mismo. Entonces, bueno, pues esas son las restricciones del problema y el output pues es un número entero que es el área del polígono. Y bueno, pues ya. ¿Tienen alguna idea cómo se les ocurre que se pueda resolver esto? Sí, yo sí tengo una idea. Bueno, lo primero sería encontrar con la primera diagonal del renglón, por así decirlo. Y entonces esta nos va a dar media unidad. O sea, esta va a valer media unidad. Y después de esa, si hay puntos, van a valer una unidad. Entonces le vamos sumando uno al área. Y si hay otra diagonal, le sumamos otro medio. Ok. Pero entonces, ¿cómo sabrías, por ejemplo, que estos puntitos de acá pertenecen o no pertenecen a el área? Por ejemplo, estos puntos que están aquí abajito, estos 3 de aquí abajo, ¿cómo sabes si están adentro o no están adentro del área? Porque están antes de la primera diagonal de ese renglón. Entonces están fuera. Ok. Y por ejemplo, si yo tuviera puntitos por acá. Para eso también se necesitaría encontrar o sea, como si las diagonales por renglón fueran como llaves, por así decirlo, o algo así. Que como llaves que se abre, que una abre y ahí se indica eso indicaría que el área está empezando, un lado del polígono y la otra cierra. Y... Ok, a ver. Por ejemplo, estoy pensando en algún caso de prueba que no pase tu idea. Entonces, a ver, se me ocurre como que, por ejemplo, podríamos tener puntitos. A ver, déjame ponerle suma a esto para que se vea mejor.
Digamos, puedes tener algo así, luego continuar. Ajá, lo que quiero es que en algún momento esta parte del polígono tenga más de una parte que se toca. No sé cómo... Ay, está difícil hacer. Eran todos unos artistas los que dibujaban ASCII. Sí, mira, a ver, algo así es lo que quiero. O sea, lo que quiero es que esta cosa toque por acá. Así. Y luego quiero que vuelva a tocar hacia acá. No sé si ven hacia dónde va el caso de prueba. ¿Estás haciendo una F? Creo que sí. Digamos que es para no saber identificar cuál es la primera y la última, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, en este caso, ¿cómo le haces? ¿Cómo sabes cuáles son los que están adentro y cuáles son los que están afuera? Si yo por acá tengo puntos, lo que tú comentabas es, ok, bueno, este está afuera, ¿no? Porque está del lado derecho, está antes de la primera diagonal, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un caso como este o incluso lo puedes alargar un poco más, ¿no? O sea, este caso como que aquí podrían haber en medio, depende de qué tan grande hagas tu F, ¿no? O podremos extender, por ejemplo, esta cosa para acá, para que justamente suceda eso, ¿no? Que ahí sigan habiendo elementos. O sea, sí, sería más, no como ya, sino como una bandera, un booleano que indique que, pues si se encuentra, una diagonal, cambie y entonces empiece a sumar, y si se encuentra la otra, vuelve a cambiar y deja de sumar, entonces ya indica que está afuera. Ok, sí, me agrada. A ver, ¿alguien tiene duda en cuál es la idea del compañero? Yo ¿No bien la idea? Nada más era pregunta. Dice que no puede haber ningún tipo de cosa rara como que haya un número impar de rayitas, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa F, si fuera más gordita. A ver, ajá. Por ejemplo, que se alargara un poco, lo que sería el palito de abajo de la F. O sea, ¿podría pasar eso? O sea, digamos que ahora, en vez de tener como que un ancho de 1 la F, tuviera un ancho de 2. Y en el 1, 2, 3, 4. En el cuarto renglón hubiera una tercera barrita que fuera una prolongación de la barrita. Ya. Sí, sí podría pasar. O sea, lo que te dice la restricción es que el polígono solamente va a haber uno y que no se va a tocar a sí mismo. Es decir, no te puedes encontrar una puntita que toque otra puntita, ¿no? O sea, por ejemplo, si el polígono en algún momento hiciera algo así, eso no se puede. Eso no, nunca va a pasar. Pero mientras no se vuelvan a tocar, por ejemplo, aquí no se vuelven a tocar, ¿no? O sea, tiene una forma rara. Es un polígono medio raro. No es un polígono regular, pero sigue siendo un polígono. Pero no se toca, entonces sigue siendo válido. Entonces tú lo puedes agrandar, alargar y hacerle la figura como la quieras. De hecho, podríamos hacer una espiral prácticamente, siempre y cuando no se toque de nuevo. No sé si me expliqué. Cool. Bueno, pues me agrada la idea del compañero. Para quienes no hayan entendido muy bien lo que el compañero estaba tratando de decir, él dice, vamos a ir recorriendo en esta dirección, ¿no? Desde izquierda hacia la derecha. Y lo que vamos a ir haciendo es que si nos encontramos un punto, debemos de agregar uno al área, ¿no? Si nos encontramos una diagonal, debemos de sumar medio al área, pero con la siguiente restricción. Tenemos que llevar una variable booleana para decirnos si estamos dentro del polígono o no. Entonces, este punto sumaría 1, pero si mi variable booleana me dice que estoy fuera del polígono, entonces no la voy a sumar a mi área. Entonces, este 1 no lo sumo, el siguiente 1 no lo sumo. Luego me encuentro una diagonal, eso quiere decir que le debo sumar media área a mi polígono y sumarle y cambiar el estado de la booleana, porque ahora ya esté adentro del polígono. Luego me encuentro en la siguiente diagonal y ahora debo de sumarle media a mi polígono y apagar mi booleana.
Luego todos estos puntos no se le van a sumar porque como acabo de apagar la booleana, entonces ahora no estoy dentro de mi polígono. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir al siguiente renglón. Si en el siguiente renglón encuentro un punto, pues sigo estando afuera. Ahora entro a la diagonal. Cuando entro a la diagonal, enciendo la booleana. Ya estoy dentro del área de mi objeto. El siguiente punto, como la booleana ya está encendida y ya sé que estoy adentro de mi polígono, este 1 ya se va a sumar al área del polígono. Y la siguiente diagonal ya no. ¿Por qué? Porque se suma la media, pero apago la booleana y el siguiente punto ya no lo agrego, o sea, ya no se agrega al área. Y con la siguiente diagonal, que es justamente ahí el caso que el compañero dijo, no, pues entonces le pongo la booleana. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí esto va a encender la booleana, luego acá se va a apagar y los de acá ya no se van a agregar. El mejor caso en el que se ve la utilidad de la booleana es en esta línea, porque aquí tenemos estos dos puntos que sí se suman. Entonces, aquí estás dentro, se suma, estás fuera. Estás dentro, se suma, estás fuera. Y estos ya son, estás fuera, estás fuera. Entonces, es una muy buena técnica para poder calcular esta área. Habrían muchas formas de cómo calcular esto. A mí, la verdad, la primera vez que lo resolví, lo que se me ocurría eran cosas de grafos y de geometría y de cosas por el estilo para estar encontrando el área. Y estaba muy loco. O sea, yo dije, pues es una BFS y me voy por ahí nadando entre todo esto. Pero no, era más sencillo de lo que pensábamos. Entonces, no creo que nos dé tiempo de joderlo, pero pues está muy sencillo. Si no tienen cuenta, regístrense, háganse una cuentita. Aún sirve el hacerse cuentitas acá. La verdad es que yo no me acuerdo cuál era mi username. Creo que era... Uy, aquí puso un caso, pero creo que Tim se lo desacomodó y se ve todo feo. Y sin puntitos, lamentablemente. Entonces, por ejemplo, este es uno de los buenos problemas, porque este problema es como de esos que como que requiere más abstracción para ver en dónde estaba la solución, ¿no? Pero ahora ya tienen la solución, entonces vayan y resuélvanlo y pues ya la siguiente sesión, si quieren lo codemos, la verdad se codifica muy rápido, pero nos quedan 2 minutos, tampoco soy tan buena para hacerlo en 2 minutos. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Creo que esos eran los problemitas de hoy. Muy buenos problemitas, tengo que admitirlo. No esperaba que nos tomara tanto tiempo los problemitas, pero bueno, esperemos que les hayan gustado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o le interesa saber algo antes de que nos vayamos? Nos quedan 2 minutos. ¿Podrían mandar el link de este problema y del pasado? Sí. De hecho, lo acabo de mandar. Ok, perfecto. Está en ahorita está en el chat de Teams. Este problema, el del área, ya está dentro del link de seguimiento, en la sección de problemas. Creo que nunca la habíamos vuelto a platicar desde la primera sesión, pero allá hay algunos problemitas. Están varios problemas que vimos en las primeras sesiones. Hay varios problemas de HackerRank, que está bueno para introducirte a C++ si no conoces el lenguaje. Y está este problema. Ahorita pegó el de Collecting Coins y el del arreglo también, para que ya estemos al corriente con todos. Pero igual se pueden buscar, los de Codeforces, la ventaja es que se pueden buscar rápido en internet, pones Codeforces y el nombre del programa y te sale. Ya no me acuerdo ni cómo se veían los envíos en esta cosa. Muy triste. Pero bueno, estoy viendo lo de los envíos. Mira, ve, todos los que he enviado son de este Mi recomendación es practiquen, por favor, practiquen. Es que esta plataforma prácticamente ya no la usamos para nada. Sí. Ay, no puedo ver mi código, super sad. Por ese problema se puede algo como... Quedó un poco feo, pero más o menos como lo que envié. Ya pude hacer que quedara espacio. Ese se ve interesante. ¿Tú qué dices, Ania? Bien, nada más que creo que tiene una diagonal del bordecito, ¿no? En la tercera línea, ¿no? Ajá. En las 3 líneas. Esa diagonal creo que sería ilegal, ¿eh? Sí. Esa era mi duda, si se podía hacer algo así. Ya, no, porque, o sea, las diagonales significan que son el borde del polígono, ¿no? Entonces, en ese caso, tienes un borde muy definido y de la nada tienes como ahí una línea, ¿no? Entonces, eso no podría ser borde del polígono. Ok. Entonces, eso sí simplifica el problema bastante. Pero bueno, ya tienen
entre 2 y 3 problemas que hacer de aquí a la próxima clase, que es el próximo lunes, o martes, que no sé si el próximo lunes es el que es sin clases. El próximo lunes es el que es sin clases. Entonces ya tienen bastante tiempo. Si no han acabado o si no han programado el arreglo, ya vimos ahorita creo que 2 versiones o 3 versiones de cómo solucionarlo. Ya vimos alguna que sí yo sé, entonces prográmenlo, ustedes prográmenlo desde cero. Dejamos el problema de Tech Capitals, que ya les dije que no es un problema difícil en cuanto a lógica, pero intenten hacer que su código quede lo más sencillo posible. Y que es un problema de entrevistas, así que vayan practicando porque ya son cosas pesadas. Y este problema del área, al menos a mí cuando yo lo vi me costó un montón aprenderlo, entonces tampoco es un problema sencillo, pero es un problema muy interesante. Entonces ya tienen entre 2 y 3 problemas para hacer durante estos días. De hecho, creo que habíamos platicado antes de iniciar prebásicos de este día justamente, del día que es feriado, y queremos hacerle unas propuestas a ustedes. No sé si la quieran aceptar o no. Miren, vean. Legalmente, no podemos dar sesiones del club de algoritmia, o sea, legalmente, entre comillas, porque pues, somos puros alumnos, ¿no? O sea, no hay nadie así de que profe o algo por el estilo. Entonces, teóricamente, no cuentan como actividades y por eso no solemos contar como ninguna sesión del club de algoritmia aquí. Pero que puesto que todo el mundo está en pandemia y pues prácticamente todo el mundo está en su casa, lo que estábamos pensando era que si ustedes quieren, podemos hacer una sesión de resolución de problemas, de pura resolución de problemas. O sea, no va a haber presentación, no va a haber nada, o sea, nada más es de nos metemos y vamos codeando ahí entre todos a ver qué problemitas salen. Si tienen dudas, si tienen preguntas de algo o por el estilo, pues si quieren aquí lo resolvemos. Pero sería como una sesión totalmente informal, ¿no? O sea, nada, presentación. Y grabada. Uh-huh. Entonces, pues, si quieren y están de acuerdo, pues, me puedo conectar. Digo, no sé si Oscar tiene tiempo lunes, pero yo ya tengo tiempo lunes. Entonces, me puedo conectar por aquí de 1:30 a 3 y, y pues resolvemos problemitas. No sé qué piensan ustedes. ¿Les agrada? Sí. ¿Qué día, perdón? Sí, estaría genial. El lunes, es que es feriado. El lunes, ¿qué se celebra? ¿Es el natalicio? De Benito Juárez. Sí, pasó ¿no? un año, si no me equivoco. Dios mío, qué triste. Sí, el natalicio No. de Benito Juárez. Sí. Natalicio de Benito Juárez. Entonces, bueno, pues si están de acuerdo, nos metemos por acá. Pero digan si van a venir, porque si no. Eso pasa muy comúnmente en el club, sobre todo cuando era presencial, de que poníamos los miércoles, por ejemplo, para que hiciéramos dudas y no venía nadie, y andábamos 2 o 3 personas solitas porque no llegaba nadie. Ya mejor nos íbamos al cubículo a jugar Overcooked. Bueno, alguien diga si va a ir o no. Sí, yo siempre estoy viendo. Ok, va. Sí. Entonces nos vemos el lunes. Bueno, pues por hoy ya no hay más, pero tienen ahí los problemitas y vayan al ladder de aquí. De hecho, aquí está el ladder. De verdad, no, o sea, no hay lista de problemas más bonita que la del ladder. Es muy útil. Hay problemas muy chidos. Y si se atoran en alguno, sáltenselo. O sea, sí. no se den por vencidos tan rápidos, pero pueden saltárselo, ¿eh? Yo tengo una pregunta en justamente ese de ladders del 6, el número 6. Es que mi inglés es muy malo y entonces no comprendo realmente qué es lo que tenemos que hacer. O sea, y lo pongo en Google Traductor y no traduce tan bien que digamos. Yo estoy en el mismo. Ok. Sí, ahorita si quieren, pues si quieren ya el lunes vemos, tengamos como esta parte de tips que les podemos dar para el inglés o cosas por el estilo, cosas que son como útiles para los problemitas y cosas por el estilo. Pero por ahora siguen resolviendo. O sea, por ejemplo, si ahorita ya sientes que te atoraste con el 6, sáltatelo, vete al siguiente y trata de resolver cuantos problemas puedas resolver. Porque te va a ser muy útil, o sea, ya vas a agarrarle más rápido la onda al lenguaje de programación, es más fácil que entiendas dónde están tus problemas. Y por ejemplo, un tip que he visto que le sirve mucho a la gente que viene de C, porque casi todos ustedes están aprendiendo a programar en C, si vienen de primer semestre, si se sienten más cómodos programándolo en C, programenlo en C, y luego, ya que lo tienen programado en C, analicen qué cosas de lo que ahorita ya aprendieron pueden irle cambiando, que sean más de C++ que de C. Por ejemplo, si primero declaran un arreglo, luego vayan a las presentaciones y fíjense, bueno, a ver, ¿cómo declara el vector? ¿Cómo lo usa? ¿Y cómo esto? Y entonces cambien ese arreglo por un vector y ahora intenten hacer el siguiente problema con un vector en lugar de un arreglo.
si utilizan scanf y están muy acostumbrados a scanf y quieren empezarle a dar el paso a Sein, pues vayan, vean cómo está el Sein, cómo lee los datos y traten de leer sus datos con Sein. Y ya que lo lograron, entonces ya dieron un paso más hacia C++, ¿no? Entonces, eso es lo que les recomendamos. Yo sé que tal vez ahorita como que hacen falta un poquito más de cosas de C++, pero era un poquito complicado como mantener el balance entre enseñarles C++, introducirlos a la programación competitiva, y puesto que al final de cuentas o sea, hay como una evaluación, podría decirse, un examen, pues por eso como que decidimos, no, mejor hay que enfocarlo más a resolución de problemas, y ya después en básicos van a empezar a agarrar la dinámica de temas, problemas, concursos, temas, problemas, concursos. ¿Ok? Bueno, pues resuelven problemitas, de verdad, les va a servir. O sea, fácil se pueden aventar. O sea, yo creo que muy accesibles, yo diría que, pues sí, todos los que están en level 1, mínimo, o sea, todos los que estén en level 1 sí se los pueden aventar en este fin de semana. O sea, hasta el 29. Y si tienen problemitas, me mandan mensaje. Vale, nos mandan mensaje, ¿no? Entonces, pues adelante. Bueno, pues ya es todo, ¿no? Quedan 8 minutos. Ya me pasé 8 minutos. Nos Qué vemos. triste. Vayan a sus clases. Disfruten. Bye. Muchas